La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta red se llama Red Dominica, Red Sodonco. Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios. En Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno tenemos a Radio Pública, en Ancash tenemos a Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco está Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, y también se une la señal de Onda Digital TV. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV a través del cable, ves Cable 30, Cable Perú y todo el sistema de cables que ellos tienen. También nuestros amigos de AM Tawa nos ponen en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa a cualquier hora del día. Y las plataformas móviles, la plataforma de Radio Santa Rosa, la plataforma de Radio Quillabamba en el Facebook y Radio Santa Rosa en Facebook y canal de YouTube. También nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 4 de mayo del año 2022. Estamos listos para empezar el programa con Rosa María Palacios, a quien saludamos en esta mañana. ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros como cada mañana. Y vamos a empezar, como siempre, teniendo mucha información, pero cumpliendo con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional, según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional, gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, 10, Urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz.
El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable de Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de empresas de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien. Ha habido ayer mucha actividad en el Congreso de la República. Esto ha traído como resultado varios asuntos que es necesario tratar. Primero, los graves. Está al voto ya para la sesión de hoy una reforma de la cual hemos venido hablando, que es muy, muy peligrosa, muy grave en realidad, porque se ha tratado de imponer una y otra vez. Es en la práctica, desmantelamiento de la SUNEDU para ceder su control y administración a los propietarios de las universidades, sea el Estado, sean las privadas. La reforma impulsada por SUNEDU desde que se crea en el año 2015 ha sido exitosa porque ha puesto en evidencia ante los ojos de alumnos, padres de familia y profesores, comunidades académicas, el estado precario de la instrucción universitaria en el Perú. Pero muy precario. Las universidades públicas han recibido recursos para mejorar sus estándares y no cerrar. Y las universidades privadas, sí, efectivamente, unas 40 han salido del sistema porque no tienen los requisitos básicos, mínimos, para ser consideradas una oferta seria educativa universitaria. Esto, por supuesto, permite que estas universidades inviertan, postulen nuevamente con estándares cada vez más altos y logren su licenciamiento. Pero el camino más fácil es el de la informalidad, es el de no hacer lo que hay que hacer. Y no es justo. Hay universidades que han gastado muchísimo recursos del Estado, en el caso de las públicas, y recursos de los propietarios de las privadas, para ponerse a tono con los tiempos y lograr tener un mínimo de calidad. ¿Y qué ha pasado? Pues que a no todos les gusta. Que en un gobierno donde tenemos que el presidente ha plagiado su tesis de maestría y tiene 2 ministros plagiadores, obviamente es incómodo tener a una superintendencia que regule la calidad de la educación universitaria. Y en los 3 casos que menciono estamos hablando de universidades de distinto tipo, ¿eh? La Universidad La Cantuta, en el caso del ministro de Educación, la Universidad Jorge Basadre de Tacna, en el caso de la ministra Chávez, y la Universidad César Vallejo, en el caso del presidente de la República. Hasta el momento, solamente la Universidad César Vallejo ha anunciado que está formando un equipo de investigación para ver qué ha pasado con esa tesis, que no solamente es plagio, sino que falsifica la identidad de validadores de las pruebas que supuestamente la pareja presidencial tomó en la escuela de Puña allá por el 2010-2011. Hay ya, por parte de varios operadores, los que salieron perdiendo, ¿no es cierto?, el interés sistemático de copar SUNEDU. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Van a cambiar la conformación del directorio de SUNEDU para que la mayoría de miembros sean representantes de universidades. 4 de 7. ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
Entonces, nuevamente, igual que en la Asamblea Nacional de Rectores, le entregas el poder de administrar la educación universitaria a las universidades. O sea, es como si le entregaras a, en fin, los presos la administración de la cárcel, ¿no es cierto? A los niños la administración de la escuela, a los enfermos la administración del hospital. No puedes. Las empresas y las personas de derecho público, como son las universidades públicas, que están reguladas por SUNEDU, son las supervisadas. No tienen que tener el control de la entidad, son las supervisadas. A ver, para poner otro ejemplo, es como si OCIPTEL estuviera administrada por las empresas prestadoras de servicios de telefonía. Entonces el directorio tiene mayoría telefónica, Claro, ¿no? Movistar ahora, Claro, y Entel. Y ellos conforman la mayoría del directorio. Ustedes dirán, ¿qué disparate es este? Bueno, eso es lo que quieren hacer con SUNEDU hoy en el Congreso. ¿Y quién apoya esto? Ah, es interesantísimo. Perú Libre y Renovación. Los extremos del Congreso, unidos como un puño. Impresionante. Están desesperados por controlar SUNEDU. Porque ahí está el negocio, pues. Porque ahí está el negocio que quieren controlar. Sea desde la universidad pública o desde la privada. Y esto no puede seguirse callando. Esto está en riesgo. Ayer me han vuelto a advertir, ¿cuántas veces en este último año me han advertido? Es el regreso de la Asamblea Nacional de Rectores, donde ¿qué pasaba? Eran juez y parte. Entonces, como eran juez y parte, la universidad, digamos, prestigiosa, la Universidad Cayetano, la Católica, en fin, no tenían problemas, porque finalmente son prestigiosas. Pero la universidad, a las peruanas, Garcilaso de la Vega, Telesub, pasaba colada, pues. Porque, en fin, ¿para qué íbamos a hacer problemas si había sitio para todos? Ese es el asunto de colocar en manos de los mismos regulados la administración. Ese es el problema. Las buenas universidades van a seguir siendo buenas, pero las malas van a ser pésimas. Y no hay un mecanismo de salida. El licenciamiento universitario fue un mecanismo de salida. Miren, les voy a poner un ejemplo, así como dicen, vidas paralelas. La Universidad César Vallejo demoró muchísimo en obtener su licenciamiento. Al principio lo resistió, pero después se dio cuenta de que tenía que invertir por el bien de su propio negocio. Y apostaron, y entiendo que gastaron más de 400 millones de soles, cerraron filiales, como la de Tacabamba, por ejemplo, ¿no es cierto? Hicieron una reingeniería, se pusieron a tono y lo lograron. Se demoraron, por supuesto, había que cambiar muchísimas cosas. Entre otras, quieren el rector de la universidad, poner a personas que tuvieran doctorados de verdad, ¿no? En fin, cambiaron muchas cosas. El señor José Luna, que también tiene patrimonio para muchas cosas, pudo haber hecho lo mismo. Invertir 400 millones de soles en su universidad y de repente tuviera locales de verdad, profesores de verdad. No estaría intentando copar el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Pero no lo hizo. No lo hizo. La Universidad Garcilaso de la Vega se pasó repartiendo sueldos entre su plana rectoral de 1 o 2 millones de soles al mes, en vez de invertir ese dinero en mejorar la universidad, en contratar mejores profesores, en crear una mejor infraestructura. No hizo lo que tenía que hacer con toda la plata que ya había ganado. A las peruanas tenía que cerrar más filiales de las que cerró, reestructurar completamente. No lo hizo. Si lo quiere hacer ahora, lo puede hacer, ¿eh? Nada se lo impide, con estándares más altos. Quieren mantener el estándar del 2017-2018 en 2022. Ya no, pues, ya todas las demás se licenciaron con SUNEDU 0.1, ahora hay que licenciarse con SUNEDU 0.2, por el cual tienen que pasar todas las demás también.
sea, es impresionante el grado de tacañería que tienen los propietarios de universidades privadas que quieren que les regalen el licenciamiento sin invertir un centavo. Y de nuevo, estafando a jóvenes y a sus padres que creen que un ingreso fácil y simple no les complica la vida y que luego con esa carrera van a obtener trabajo. Es una estafa. Es una estafa como es una estafa la tesis doctoral del ministro de Educación. Es una estafa al sistema universitario. Eso no es una tesis doctoral. Pues. Eso es cumplir con unos protocolos. Eso no es una tesis doctoral. O como es una estafa la tesis de maestría del presidente de la República y su esposa. Es una estafa porque inventan a personas que jamás validaron las pruebas que aplicaron. Y hasta el día de hoy, que estamos miércoles, el presidente, ¿qué ha dicho sobre este tema? Nada. Absolutamente nada. Ni una palabra. Me he tomado estos minutos para hablar de educación porque creo que es el tema más grave que enfrentamos hoy. O el ministro de Educación no sabe lo que está pasando en las aulas de la educación básica, primaria y secundaria en el Perú hoy. Lo que los profesores han encontrado en las pruebas de entrada. ¿Por qué no cuentan a los padres de familia qué han encontrado luego de 2 años de cierre en las pruebas de entrada? Yo a veces tengo la suerte de conversar con profesores que están en el aula. Y lo que cuentan es aterrador. Aterrador. Niños de tercer, cuarto grado que no están alfabetizados, señor ministro, si no se ha enterado. Y hay que alfabetizar a otra edad. Y hay que alfabetizar a los 9, 10 años. Completamente en extraedad. La otra cosa que han encontrado los profesores, de los cuales no se está hablando, es la dificultad que tienen los alumnos en la pubertad y adolescencia en resolver los conflictos entre pares. Cuando uno va al colegio todos los días, socializa entre pares y resuelve los conflictos entre pares, aprende a resolver conflictos, media, interviene, valida su posición, y lo hacemos muchas veces a través del juego, desde la infancia, y a través de la aplicación de reglas y de un árbitro, ¿no es cierto? Bueno, toda esa dinámica se ha perdido si el niño estudia solo frente a una pantalla. Y cuando regresa y tiene que interactuar frente a otros, explota la violencia en clase. Una de las cosas que me decía una profesora que más le ha sorprendido es el nivel de violencia reprimida y que explota entre adolescentes que no pueden controlar situaciones que no han controlado en 2 años. Y otros asuntos que son dramáticos. Abel es profesor y lo sabe mejor que yo. Por ejemplo, me contaba una persona que había logrado relativo éxito, porque había sido profesora virtual, en alfabetizar. Eso sí, en leer, pero no en escribir. Porque la escritura se tiene que corregir en el aula, ¿no es cierto? Y se utiliza todo el cuerpo. La posición física, no solamente del brazo y de la mano, sino de todo el cuerpo. Y eso, hacerlo virtualmente es prácticamente imposible. Dice, una de las herencias que va a tener esta generación es una caligrafía espantosa, porque nadie entiende lo que escribe. O la utilización del papel. Normalmente uno escribe de izquierda a derecha, desde la parte más alta del papel hasta la parte más baja del papel. Los niños que vienen de la pandemia, de 2 años de no asistir al colegio, escriben en cualquier lugar del papel. En el centro, empiezan a escribir en el centro o en la esquina acá. Y le dicen, oye, ¿y esto que está en blanco? ¿A qué importa? El otro tema es el orden y aseo en clase y en los espacios compartidos en la escuela.
ya no mantienen el orden, porque probablemente en el espacio que tenían en casa no tenían por qué mantenerlo, o había un adulto responsable que lo mantenía. Ese adulto no está acompañando al niño en la escuela y las reglas normales de clase de dejas tu lonchera acá, cuelgas tu mandil acá, sobre todo en niños pequeños y más grandes también, han desaparecido. No hay esa socialización de las reglas de la clase. Les estoy hablando solamente marzo y abril, es lo que han encontrado los profesores. Hay que restituir todo eso. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Y no estoy hablando de infraestructura, de agua y desagüe, de lavado de manos, de baños limpios. No. Estamos hablando de lo que ha pasado traumático con los niños que no han ido al colegio 2 años y con los adolescentes que no han ido al colegio 2 años. Con chicos que están en quinto de media, que se comportan como si estuvieran en segundo de media. Porque la madurez de la adolescencia se realiza justamente en la socialización. Y como no han tenido, reitero, no pueden resolver conflictos elementales que se dan entre pares. Y no es un problema de bullying, ojo, ¿eh? Estamos hablando de conflictos entre pares. No pueden trabajar las cosas de una forma pacífica y armoniosa porque ya perdieron ese contexto. Entonces, en vez de estar tratando de bajarse a la SUNEDU, hoy la Comisión de Educación debería estar pidiendo un informe al Ministerio de Educación de un balance de los primeros 2 meses de retorno a clases de las escuelas públicas y privadas del Perú para establecer líneas de acción para remediar lo que hay que remediar. Porque además, como ustedes comprenderán, los profesores tampoco, y ellos te lo dicen, no están preparados, están trabajando intuitivamente sobre lo que creen que puede ser las mejores líneas de acción para sus alumnos. Pero en este momento ya debería haber una evaluación del retorno y decir, bueno, estos son los problemas que hemos encontrado. Además, en los últimos 2 años, ningún niño ha desaprobado, que es lo lógico, porque desaprobar se percibe como un castigo. Pero el problema es que tú tienes niños que están en un grado en el cual no deberían estar, porque los logros que se esperan de ese grado nunca se alcanzaron. Nunca. Y medir sus logros hoy es prácticamente imposible. Y rellenar esos vacíos es muy difícil en la educación. Ha hecho mucho daño que los chicos no asistan a la escuela, pero va a hacer mucho más daño si el Ministerio de Educación no lidera líneas de acción y de trabajo para paliar en algo el daño que se ha hecho. Pero de eso no estamos hablando de cómo capturamos la SUNEDU. Desde el Congreso, este pacto que tiene Renovación, Fuerza Popular, con Perú Libre. Con Perú Libre. Yo soy una votante siempre de centro derecha, siempre lo he dicho. No puedo creer que representantes de centro derecha no apoyen la excelencia en la escuela y en la universidad. No lo puedo creer. No apoyen el mérito. Y que quieran de nuevo regresar al Perú a un estado en el que no se puede estar. ¿Dónde están sus promesas de campaña? ¿Dónde está la promesa de una educación de calidad para nuestros hijos? Yo puedo entenderlo en cierta izquierda y entiendo que lamentablemente presidente Castillo haya traído al Congreso a profesores que no han pasado sus propias evaluaciones docentes y que se oponen al mérito en la docencia, se oponen abiertamente porque simple y llanamente no pasan las evaluaciones docentes, o no las dan o no las pasan. Pero no puedo creer eso de partidos como Renovación, como Fuerza Popular. Eso me parece inaceptable. Pero así estamos, Abel, esta mañana, lamentablemente. Hay más cosas que han sucedido ayer, cosas penosas. El tema de el coronel Huamán Ascurra, que algunos congresistas, creo que los más jóvenes, ni siquiera sabían quién era.
Y creo que la señora Alba tampoco. Y a mí me parece increíble que no lo sepan. Pero claro, han pasado 20 años y la gente olvida. Roberto Guamán Azcurra era el brazo derecho de Vladimiro Montesinos en todo lo que era filmación, es decir, para extorsionar luego. El encargado de los aparatos electrónicos era Guamán Azcurra, de los teléfonos satelitales, ¿no es cierto?, de las grabaciones detrás del espejo en la salita del cine. Y ese señor conocía a plenitud todos los negocios de Montesinos. Fue condenado y estuvo purgando prisión efectiva en Castro 9 años. Fue liberado, entiendo, en 2011. Durante la liberación de la embajada del Japón, cuando se rescata a los rehenes, Guamán Azcurra ingresa con un grupo llamado, que así los bautizó después un congresista, los gallinazos, porque no eran comandos Chavín de Huántar. Entraron como inteligencia y se presume que fueron los que ejecutaron, no él directamente, pero otros con él, a prisioneros. Asunto por el cual ha habido una gran controversia en el Perú. Y lo ponen en la lista de comandos, manchando el nombre de los comandos que arriesgaron todo por rescatar a los rehenes, manchando ese nombre íntegro, limpio. Eso no es correcto. Si yo soy un oficial que tiene honor, no quiero que me pongan al lado de una persona que hizo cosas con deshonor y que luego cometió delitos contra el Estado peruano. Fue condenado por peculado. ¿De qué estamos hablando? Y lamentablemente la respuesta de la señora Alba fue penosa, porque no sabía ni de lo que estaba hablando. Dijo, bueno, pero si ha estado ahí, entonces es un héroe. Tal vez hoy día podría rectificar. La congresista Lady Camones, también vicepresidenta de la mesa, fue mucho más cauta y explicó lo que había sucedido. Lo que explicó fue que el homenaje efectivamente se hizo por la mesa directiva, pero la lista de nombres, etcétera, fue proporcionada por el congresista Williams, ¿no es cierto?, general del Ejército en retiro. Entonces, el congresista Williams provee de una lista. A su vez, el despacho del congresista Williams ha señalado que fueron provistos por alguien cuyo nombre no pueden revelar, pero es evidente que colaron el nombre ahí. Guamán Azcurra no asistió a la ceremonia en el Congreso, no le dieron nada, no le dieron ninguna medallita, ningún premio, pero su nombre sí fue leído en la lista de nombres. Y eso fue lo que llamó la atención. Entonces, para la próxima vez, revisen bien. Hay más de 100 comandos Chavín de Huántar, personas que efectivamente arriesgaron todo, arriesgaron su vida, entrenaron mucho tiempo, se esforzaron muchísimo. 2 vidas se perdieron de los comandos. O sea, sí hubo riesgo, hubo lucha, hubo muerte, para que queden manchados por la conducta impropia de un oficial del ejército que además, entiendo, fue degradado. Hay ciertos códigos, ¿no? Y no deben perderse de vista. Y muy bien, ¿qué más ha pasado en el Congreso ayer? 4 ministros de Estado van a desfilar en sendas interpelaciones, pero no todos van interpelados por lo mismo. Tenemos a la ministra de Trabajo, al ministro Trabajo, Energía y Minas, Interior, y el primer ministro. La pregunta es si los van a censurar o no. Y parece que no. Miren, el ministro de Energía y Minas va a interpelación apenas con 59 votos. Fuerza Popular no votó. Fuerza Popular no votó a favor de la interpelación del ministro de Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas tiene varios problemitas. El primero es que, según la Contraloría, no calificaba ni para director regional de Energía y Minas en Junín.
El segundo es que es cuota de Vladimir Cerrón y se ha dedicado a la agitación minera. A eso se ha dedicado. Y a tratar de destruir Petroperú. Ese es su principal intento. Su última actuación fue insultar al ministro de Economía y al presidente de Petroperú en una sesión de directorio, perdón, de Junta General de Accionistas, donde les gritaba traidores a la patria. Ese es el ministro de Economía. Perdón, ese es el ministro de Energía y Minas, el señor Carlos Palacios. Tiene problemas serios. 60 días parado Cuajones, estamos discutiendo, estamos pensando. Cuando los trabajadores fueron a buscar al primer ministro, el primer ministro los insultó y les dijo que venían de parte del dueño. Bambas cerrado todavía, sin producir. Matando a la hembra de los huevos de oro. ¿Y a qué va el señor afuera Bamba? A agitar, a agudizar las contradicciones, a que los comuneros pidan asamblea constituyente, a que se compren la agenda del gobierno. Este ministro va a promover la inversión minera. ¿Qué proyecto minero ha promovido el señor Carlos Palacios? Un ministro de Energía y Minas hace que haya más producción energética, de hidrocarburos, de minas, ¿no? Ese es su trabajo, promover. Es como un ministro de Turismo, promueve el turismo. Un ministro de Cultura, promueve la cultura. Este no, este destruye. Y casi no lo interpelan, ¿eh? Se aprobó su interpelación por 59 votos. No están interesados. La actividad minera, que es el único alimento grande, importante, sustancioso que tiene la recaudación peruana hoy. En un país donde la inversión privada va a ser cero este año. Ningún privado invierte nada. Cero. ¿Qué vas a invertir? No sabes si te van a quitar lo tuyo, si te van a organizar una protesta social, si te van a incentivar a que la gente vaya a tirarte piedras a tu empresa. ¿Qué vas a invertir? Te mueres de miedo, con toda razón. Luego la ministra de Trabajo, que no se le ocurrió una cosa más divertida que organizar una huelga de contraladores en Jueves Santo. Ustedes dirán, pero ella no la organiza, pero ella la autorizó, pues. La autorizó sin establecer piquetes que son obligatorios en la ley para la prestación de servicios esenciales. Jueves Santo pasado hubieron 4 aviones en el aire que no tenían dónde aterrizar. Ustedes han escuchado las grabaciones. No tenían dónde aterrizar, llenos de pasajeros. La ministra ha puesto en peligro la vida de la gente y es la responsable política. Conjuntamente hay que decir con el ministro de Transportes y Comunicaciones, porque Corpac depende de ese ministerio. Sanción para el gerente general, 0. Restitución de los daños a las personas, 0. Acá cada uno hace lo que le da la gana. Un estado completamente informal, que no respeta la ley. Y esa es la ministra, que además ha recibido una reprimenda de la OIT, que siempre se pone del lado de los trabajadores, diciéndole que la norma de tercerización, que es inconstitucional, ha sido aprobada de una manera irregular. ¡Qué vergüenza, por Dios! Bueno, también ha plagiado su tesis, ¿eh? Por si acaso. Más de el 50% de su tesis es plagio. El ministro del Interior, que por lo menos ha defendido su institución de Vladimir Cerrón, hay que decirlo, de los insultos de Vladimir Cerrón, por lo menos ha defendido, tiene que explicar por qué el Perú fue, bueno, la ciudad de Lima y Callao, fueron sometidas a un encierro de 24 horas sin ninguna justificación. A ver, que explique. ¿Por qué no se cerraron? De nuevo, las pérdidas, los daños, ¿quién los repara? ¿El Estado? No. La señora que tuvo que botar toda su producción de comida para ese día porque nadie se la compró, ¿quién la repara? ¿Dónde están? No hay, pues. Que se fríe. Muy bien, que se fríe el ministro del Interior, pues. Y finalmente el primer ministro, que claro, no se le puede censurar, pero ya se va a ir, porque ha dicho que más o menos alrededor del 5 de abril le pidió al presidente que ya lo releve el cargo. Yo no me gastaría
si fuera congresista hoy en censurar a un gabinete, ¿ah? Se lo merece, por supuesto que se lo merece, pero las consecuencias son graves, entonces no se puede. Pero claro que se lo merece. Pero no me gastaría porque los gabinetes en este gobierno no duran más de 3 meses. El de Guido Bellido, saquen su cuenta, de 29 de julio a 8 de octubre. El de Mirta Vázquez, del 8 de octubre al 9 de octubre a el 1 de febrero. Digamos, octubre, noviembre, diciembre, enero. 4 meses. El de Valer, 3 días. ¿No es cierto? Se baja el promedio. Y luego, el del señor Aníbal Torres ha empezado el, si no me equivoco, 8 de marzo. A abril, ¿no es cierto? A mayo, van 2 meses. En un mes más se va. Ni se agiten en el Congreso. Esto no dura. Porque no le duran los gabinetes. No le duran los gabinetes porque son pésimos. Además, pero censurar a los otros ministros, pero háganlo con mucho gusto, aunque creo que no lo van a hacer. Y tal vez esa es la razón del desprestigio del Congreso, su incapacidad para fiscalizar al Ejecutivo. No es un problema de obstruccionismo. Pobrecitos, se parece que los fujimoristas están traumados después de lo que le hicieron a Kuczynski, que lo hicieron mal, porque no había razón. No había razón para censurar a Jaime Saavedra, nunca la hubo ni la habrá. Es mentira lo que ha dicho ayer Patricia Juárez, diciendo que la calidad de los maestros hoy depende de Jaime Saavedra. Por favor. Pedro Castillo se graduó en 2011. 2011. ¿Quién era presidente? Alan García. Ni entraba recién Humala. Jaime Saavedra ha sido presidente ministro de Educación en el régimen de Humala, al final del régimen de Humala y al principio de Kuczynski. Y los fujimoristas lo votaron. Y tan malo era que lo contrató el Banco Mundial para dirigir la educación de todo el planeta. En pandemia, además. Ese es el problema que tenemos en el Congreso, pues. ¿Por qué creen que los detestan? Porque no hacen el trabajo que tienen que hacer. Y hoy su trabajo es controlar al Ejecutivo y eso no lo hacen. Ayer han aprobado interpelaciones, pero como ustedes saben, las interpelaciones no sirven para nada. Escuchan al ministro, el ministro se va y ya está, listo. ¿Acaso no interpelaron a varios que siguen ahí sentados o siguieron sentados mucho tiempo? En fin. Ya está con nosotros Luciano López para hablar de la Asamblea Constituyente. Como han dicho varios expertos, el proyecto va a ser archivado de todas formas en la Comisión de Constitución. Pero sí es bueno debatirlo porque hay un porcentaje de la población que puede creer en la narrativa de Vladimir Cerrón y de Aníbal Torres, hoy íntimos amigos, que esto puede ser su salvación, que con esto sí va a vivir mucho mejor, que su vida va a cambiar, que va a tener plata, que su negocio va a prosperar, que sus hijos van a ir a un buen colegio, porque vamos a una asamblea constituyente. Para explicar eso, vamos a estar con el doctor Luciano López, pero eso será después de la pausa, ¿verdad, Abel? Así es, Rosa María, vamos a ir a la pausa y también hay muchas preguntas, Rosa María, sobre la SUNEDU. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede acudir al Tribunal Constitucional? Están preguntando algunos porque hay preocupación por el tema de la SUNEDU, si logran bajarse a la SUNEDU, ¿no? Yo les digo a todos, como dicen en Estados Unidos, escríbanle a su congresista, sobre todo a los congresistas del interior del país. Que la gente comience a escribirle por las redes sociales, por el correo electrónico. Todos los congresistas tienen un correo electrónico publicado. Escriban a sus despachos. Díganle lo que la SUNEDU ha hecho por sus hijos hoy. Explíquenle a los congresistas por qué es bueno tener un organismo de fiscalización autónomo de la misma universidad. Participen. Yo creo que si a un congresista le llegan 100 correos electrónicos de diferentes personas diciéndole, señor congresista, yo voté por usted, no destruya la educación universitaria en el Perú, por lo menos lo van a pensar, ¿no? Porque son sus electores. Yo le pido a cada uno de ustedes que me está escuchando que si quiere hacer algo, busque el nombre del congresista por el cual votó
y le mande un correo electrónico. Están publicados los correos en la página web del Congreso. Y le explique, lo leerá su asesor 1, su asesor 2, su asesor 3, de repente él, y le explique por qué es bueno defender a la SUNEDU y por qué hay muchísimas personas comprometidas en este proceso en el Perú que ven a este Congreso como una amenaza a la excelencia universitaria. Y por esa razón el Congreso tiene 11% de aprobación, entre otras razones. Escríbanle a sus congresistas. Esa es la única cosa que podemos hacer por ahora. Por supuesto, hay marchas, convocatorias, eso no me toca a mí, pero es derecho de todos nosotros utilizar todas las armas que tenemos de comunicación para decirle al Congreso exactamente lo que creemos que el Congreso debe hacer. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa y volvemos, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa por Radio San Martín, Ucayali por Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos están escuchando por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Sati por Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas de televisión y Fuego TV también a través de las señales de cable. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y estamos en transmisión en vivo en este momento por la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Acaba de llegarme un comunicado, antes de entrar con el doctor Luciano López, espero me disculpe, un comunicado muy importante del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Como les informamos hace unos días, el Congreso de la República decidió cambiar reglas electorales en medio de un proceso que está en marcha. Eso está prohibido por la ley electoral. Entonces, violando la ley electoral, decidieron, bueno, sí, ya se pasó el plazo para presentar candidatos a las elecciones internas, pero vamos a ampliar el plazo para presentar más candidatos. Y lo aprobaron. La respuesta del Jurado Nacional de Elecciones en este comunicado es contundente. No van a aplicar la ley, señores congresistas, que ustedes han aprobado. Se aplica para otros procesos venideros, pero no para este. Lo hemos visto en el caso del señor alcalde de Lima, exalcalde ahora, Jorge Muñoz. Este es un jurado hiperformal, legalista hasta el extremo, si quieren. Pero ya fijó una posición y la va a seguir cumpliendo. No se puede modificar, reglas electorales en un proceso que está en marcha. Es una aberración. Es como, ya les he explicado, usted está jugando un partido de fútbol y en el minuto 15 le dicen, ojo, ahora es con 12 jugadores. ¿Perdón? Pero yo no tengo banca para eso. A mí me dijeron que era con 11. No, es con 12. No, pues un momentito, nos vamos a la FIFA, ¿no? Y de repente el árbitro en la cancha dice, no, señores, eso no me lo pueden cambiar. Este partido se juega con las reglas que estaban acordadas antes del partido. Es exactamente lo mismo. De nuevo, ¿por qué creen que el Congreso se desprestigia? Por hacer estas cosas, estos mamarrachos. ¿Y qué dice acá? El comunicado de la OMPE lo dice con toda claridad. A pocos días de la realización de los comicios internos, no pueden cambiarse las reglas electorales cuando un proceso está en marcha. Comunicado de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, no van a aplicar la ley.
termina así: reiteramos que no es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral en el estado en que nos encontramos, tanto más que no se precisó en el proyecto el costo de la ejecución de la ley, claro que les importa a los congresistas, y tampoco se consideró la fuente de los recursos que se necesitarían para su implementación. A ello se suma que en la tramitación y expedición de la ley no se ha cumplido con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República. Un solo de informalidades. Después no se quejen en el Congreso de por qué son impopulares. Acá tienen bastante información en este programa de por qué son impopulares. Muy bien, doctor Luciano López, gracias por estar con nosotros y por su paciencia. No sé si tuvo ayer la oportunidad de escuchar al doctor Aníbal Torres, que habló desde Kelsen, Dios mío, hasta su interpretación de las normas constitucionales, un poquito aventuradas sus apreciaciones, pero en fin. ¿Qué pensó? Buenos días. Buenos días, doctor, de la presentación del primer ministro y del ministro de Justicia en defensa de su proyecto de Asamblea Constituyente? Bueno, ante todo, buenos días, Rosa María, y buenos días a todos. Gracias siempre por la invitación. Bueno, sí, tuve parte, la verdad, de ver en algo, algunas cosas ya, de verdad, uno tiene paciencia, pero no tanto, ¿no? Así que vi la presentación también. En síntesis, mira, yo creo que en realidad es un proyecto indefendible. Esto es básicamente separando lo jurídico de lo político. Creo que jurídicamente es algo que no se sostiene, ni siquiera es un proyecto que está bien planteado. De aquí seguro conversaremos sobre ello. Así que las excusas, porque debo entenderlo como excusas y no como argumentos, nos conducen en realidad a que es una estrategia política, una estrategia que uno, además sobre la cual no se han guardado nada, ¿no? Y lo digo porque uno revisa los tweets de Vladimir Cerrón y la estrategia está a flor de piel. Es: archiva el proyecto, perfecto, pero entonces vamos a presionarte para que la gente pida cierre del Congreso y entonces tengamos nuestra asamblea sí o sí. O sea, creo que ahora, es evidente que eso no puede ser, ¿no? Ya sé, pero digamos, doctor, es apelar a la violencia política. Totalmente, porque el mecanismo constitucional no existe y eso es importante mencionarlo a la población. Tú lo has dicho muy bien, tanto en redes como en tu programa y en cualquier medio, y estoy plenamente de acuerdo contigo, porque además es el marco constitucional. En el marco constitucional no existe otra disolución del Parlamento que no sea la figura famosa de las 2 negaciones de confianza o 2 mociones de censura a un gabinete. Así que la única manera, quizá con un antecedente de una situación muy extrema, excepcional, es esa figura del adelanto del recorte de mandato del año 2000, pero después la Constitución establece que no existe esa figura. La Asamblea Constituyente tampoco es una figura que fluya de la Constitución. Es cierto que el artículo 32.1 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional lo dijo en el año 2002, tiene como un botón de reset, ¿no? Porque dice que a través de un referéndum puede haber una reforma total de la Constitución. Sobre eso hay diferentes opiniones, yo tengo la mía sobre el particular, pero en todo caso, allí hay un mecanismo, guste o no, previsto en la Constitución, pero como lo ha planteado el Ejecutivo en su proyecto, es algo que podríamos decir con toda propiedad, es un proyecto, al menos en mi opinión, inconstitucional, porque no tiene un anclaje en la Constitución, aparte que tiene una serie de fallas técnicas que podemos conversar. No, obviamente, pero digamos, primero vamos a la razón de ser de las cosas. Sí. Hay una cosa en derecho que se llama la alienación de la norma, que es creer que la norma cambia la realidad. Sí, que es lo que está pasando en Chile, ¿no? Podríamos conversar de eso ahora, ¿no? Claro. Sí. La norma, lo que nos enseñan en derecho a todos es que la norma no cambia la realidad. Yo escuchaba a alguien decir, ¿cómo es posible que haya delincuencia en el Perú si hay las leyes para prevenirle y sancionar la delincuencia? Es que el Código Penal no va a desaparecer la delincuencia. Por supuesto, es un tema de operadores, ¿no? Exactamente, la encausa, la sanciona, establece punición,
pero no Correcto. desaparece la Exactamente. delincuencia. Exactamente. Yo pongo un ejemplo muy básico a veces en clase, ¿no? Yo digo, un lapicero ha sido hecho para escribir, pero nadie te quita que alguien te lo pueda clavar en el pecho. O sea, no ha Así es. sido diseñado como un arma para nada, nadie se le ocurrió eso, pero puede servir para ello. Entonces, una cosa es el modelo, ¿no? Una cosa es la arquitectura legal y otra cosa es los operadores. Tú puedes tener muy buenos operadores y un mal modelo y te lo sacan adelante. Y Claro. más bien, y al revés, puedes tener más bien un muy buen modelo, pero en manos de malos operadores, pues no va a funcionar. Entonces puedes tener una Claro. magnífica ley, pero si no hay buenos operadores, pues definitivamente no va a funcionar. Entonces, es un poco lo que está pasando en Chile, porque en Chile ya aprobaron la convocatoria de una asamblea y ahorita, según los sondeos de opinión, más bien la gente pareciera que se están enfilando a no aprobar lo hecho en la asamblea. Y es que, claro, o sea, si la Constitución dice, como escuchaba a un comentarista chileno, ¿no? Decir, si la Constitución dice que tienes derecho a ser feliz, eso no significa que al día siguiente tú vas a ser feliz, pues. O sea, no es que a ti te declaran feliz por decreto o por mandato Ahora, constitucional. Eso no es en así. el siglo XIX, tengo que buscarla, hay una constitución peruana que garantiza el derecho a ser feliz, ¿ah? Sí, Por si sí, sí, acaso. es O cierto. sea, Sí, es sí la cierto. hay. Sí, Pero sí, ¿qué la hay. pasa? Que, digamos, en la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos, lo que se establece es la búsqueda de la felicidad, the pursuit of happiness, o sea, la Sí, búsqueda de la felicidad. Pero yo no puedo establecer una acción de amparo. Yo tuve una discusión una vez con un grupo de feministas muy divertidas que querían que en la Constitución se establezca el derecho a tener una sexualidad satisfactoria. Entonces yo le decía, ¿y ya, dónde pones la acción de amparo? ¿No? ¿Ante qué ya. juez? ¿Verdad? Entonces, los derechos tienen que ser realizables de alguna Sí, manera. totalmente, totalmente. Tanto así que incluso hay los famosos derechos innominados y la aparición de una jurisprudencia muy moderna en otras latitudes del mundo. Aquí todavía es un tanto tímido, ¿no? En donde los tribunales van declarando la existencia de ciertos derechos, ¿no? Pero esas Claro, son otras cosas. Lo que sí es cierto es que probablemente lo que sí ayuda, ¿no? Y sobre todo porque uno a veces escucha a los economistas y ellos te dicen, para poder tener estabilidad económica necesitas estabilidad política. Entonces, lo que sí te puede ayudar el modelo, y creo que es lo que hoy necesitamos, ¿no? Es el tema de cómo la Constitución pueda darte unas reglas para que la cuestión política, las relaciones tensas en ese matrimonio entre ejecutivo y legislativo pueda caminar. Y ahí sí es cierto, la Constitución del 93 cojea de una serie de cosas, lo hemos comentado contigo en varias oportunidades que también. cogea igual que la del 79 y la del Sí, no, 33. O sea, a mí en lo el particular el drama, 79 no me gusta para nada, pero, claro, pero bueno, muchos endiosan la es, del 79, pero la verdad no me gusta claro, pero nada. igual, o sea, todas Pero cojean de lo mismo, que es el problema no resuelto del constitucionalismo peruano, que es cuando un presidente no tiene mayoría en el Congreso o no la puede formar, ese presidente cae. Y esa caída exactamente, no está prevista en el orden constitucional. así es. Y Eso es entonces central. correcto, y sí es cierto, la Constitución 93 estaba diseñada para un modelo básicamente político que tenía en ese momento el Fujimorismo. Una vez que cayó el Fujimorato, tuvimos la oportunidad de hacer los ajustes. Hubo la iniciativa de Sí, Paniagua con su comisión de estudio de bases, estuvo la comisión PIS, pero sí, luego todos se acomodaron al status quo y nadie ya lo quiso tocar hasta la fecha y acá están los resultados. Lo cierto es que, en conclusión, no necesitamos en realidad una asamblea constituyente porque, señor, señora, la constitución no le va a resolver su situación económica, no le va a resolver ciertas situaciones de la cotidianidad. Eso tiene que ver con la gestión. Lo que claro. tenemos que hacer es mejorar la gestión. Quizá por allí sí pueda ayudar algunas reformas constitucionales en esa parte. Por ejemplo, yo soy partidario, y es un tema para el debate, pero yo soy partidario, por ejemplo, de que servir debiese ser un órgano constitucional autónomo para tratar de vertebrar
una carrera pública profesionalizada en todos los niveles del Estado. A la francesa, digamos. Claro, y tratar, Rosa María, de que el Estado deje de ser un botín de gobiernos regionales, de gobiernos nacionales, y que piensen que porque ganaron las elecciones, entonces todos los partidarios tienen chamba, perdón la expresión, pero no es así, o sea, no debiera ser así. Pero en todo caso es un tema para discutir, ¿no? Claro, pero tú sabes, ya se trató, ¿ah? El Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, creado en el gobierno militar, en el primer gobierno de Alan García le dieron rango de ministerio, con voz pero no voto en el Consejo de Ministros. Igual que el Instituto Nacional de Planificación, y los dos terminaron siendo liquidados. Sí, por correcto. Por su inoperancia. Es que justamente para que no esté en manos del Ejecutivo, porque eso termina siendo muy frágil. Mira, por ejemplo, lo que pasa hoy con Servir, abramos un paréntesis. Está en el debate de que lo quieren jalar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y entonces ya sabemos por dónde viene la mano. Por eso es que para ponerlo a salvo, para tratar de generar alguna cuota de verdadera autonomía e independencia, y entonces una proyección a mediano y a largo plazo de una carrera pública institucionalizada, entonces que sea un órgano constitucional autónomo, y eso solamente se podría hacer por reforma constitucional. Es un planteamiento para debatir, pero en todo caso esas cosas podrían ayudar a mejorar ciertos temas en los servicios, etcétera, pero la Constitución no te va a resolver el problema económico, para nada. Más bien, si ya tenemos la nefasta experiencia, sobre todo gobierno de García I, ¿no?, de las empresas públicas despilfarradoras que permitía la Constitución del 79, y ya hemos tenido esa mala experiencia, ¿por qué regresar sobre lo mismo? Quizá por allí empresas mixtas, quizá, y eso habría que debatirlo, pero creo que definitivamente el foco debe estar en la formalización de la economía, y para eso ni siquiera necesitas tampoco la Constitución. Siempre regresamos al mismo punto, es un tema de gestión. Claro. Y es un tema político, indudable, y un nuevo reparto del poder, donde el partido de gobierno obtendría la mayor de las ventajas, o por lo menos ese es el cálculo de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón postula enfáticamente, y sus seguidores, la estatización de los medios de producción, sobre todo lo que se refiere a recursos naturales, básicamente minería y hidrocarburos. Ese es su planteamiento en el ideario programa, como lo hace cualquier país con un estatus comunista, en el caso del marxista, leninista, comunista. Eso es lo central. O sea, si no tiene control de los medios de producción, y lo ha dicho, tenemos que tener control de la economía, de los poderes fácticos. Entonces, pero si ese no es el espíritu de la mayoría del Congreso, ni de la mayoría del país, el proyecto está destinado al fracaso. Pero, como decíamos, hay también temas de forma. Y la forma en la que está redactado el proyecto, con todo cariño por el doctor Landa, es muy mala. Y la hemos explicado acá también. Pésimo. Mira, es más, como lo que se está planteando, Rosa María, es la incorporación de un artículo de la Constitución, que es el artículo 207, que prevé la Asamblea Constituyente. Vamos a ponernos en el escenario probable, de que supongamos que en un referéndum, que más bien un referéndum se aprueba, y entonces se incorpora el 207, convocación de permanencia, pero luego no se acepta ninguna conformación de Asamblea Constituyente, porque este país también es bastante raro. Vamos a ponernos en un ejemplo así un poco forzado, pero para ir a este punto. Supongamos que el 207 se incluye, y entonces se incluye convocación de permanencia. Ya, lo que están creando es la iniciativa de convocatoria de referéndum. Eso no conversa con el modelo constitucional existente, porque la iniciativa de convocar a un referéndum nunca la ha tenido el presidente de la República. Esa fue una propuesta del fujimorismo en el CCD del 93, y ahí están los diarios en los debates, que fue una de las pocas victorias de la minoría, de la minoría de la oposición, que lograron que Fujimori no tenga esa iniciativa, y entonces quedó solamente como una iniciativa ciudadana. Pero una iniciativa de convocatoria de referéndum del presidente de la República y del presidente del Congreso, eso no conversa con el modelo constitucional. Porque ya se conoce que esta figura de la pseudodemocracia plebiscitaria
no es más que un exactamente, escondite para el fascismo. O sea, totalmente. Y nosotros, y esto, además eso es la eso es otra realidad cosa, comparada, eso es la historia cualquiera. correcto. Y además ahí hay otro problema técnico. Nosotros no tenemos un modelo plebiscitario para que la gente pueda saber qué cosa es lo que estamos hablando. Plebiscito, amigos y amigas, es cuando a todos nosotros, la población, se nos hace una pregunta, se nos hace una consulta, ¿correcto? Sin norma alguna. Es como si Sin norma hicieran una alguna. encuesta, es como si hicieran una encuesta, pero oficial. A eso se le llama plebiscito. Ya, eso nosotros no tenemos. No lo hemos tenido ni tampoco ni siquiera en la Constitución del 79. O sea, lo que nosotros tenemos es una figura que se llama referéndum, pero en la que se te consulta una norma. Norma. El referéndum es siempre normativo. Por eso es que siempre lo que es el ejemplo, para que todos lo tengan un poco más claro, a lo mejor ya un poco de ejercicio de memoria. En el 2010, conjuntamente con las elecciones regionales y municipales, a lo mejor la gente no se dio cuenta, pero recuerden que votaron en una cédula si estaban de acuerdo o no con la devolución de los fondos del FONAVI. Así es. ¿Correcto? Ya. Cuando marcamos sí la mayoría, porque eso fue lo que pasó, hubo un voto mayoritario, lo que entró en vigencia una vez que se oficializaron los resultados del referéndum fue la ley del FONAVI, Sí. lo cual te demuestra que nuestro referéndum es normativo. Por eso es que nosotros no tenemos plebiscito, no tenemos Claro. encuesta. No, eso no la tenemos. Constitución, la misma Constitución del 93 se aprueba con un referéndum. Se Exactamente. vota sí o no y se aprueba la A la Constitución. norma. Exactamente, Sí, a la norma. Es normativo. Las cuatro reformas del 2018 son normas. Son contra norma. Correcto. Son proyectos de reforma constitucional que están publicados, Correcto. que se resumen en una pregunta, pero que es la proposición. Tú lo has En dicho, cambio, se resume en una pregunta, pero es contra la norma. exacto. Entonces, si gana el sí, no es que ganó una pregunta, una respuesta sin norma alguna y que luego el Parlamento tiene que aprobar y ver cómo diablos se aprueba una norma. Claro. No. Hay una norma que, fruto del resultado del sí, entra en vigencia inmediatamente. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros revisamos el proyecto del Ejecutivo, es un proyecto plebiscitario. Claro. Eso no tenemos nosotros. No. Además, que la pregunta, arquitectura. ojo, la pregunta no tiene relación con la modificación. Exacto. O sea, la reforma es para incluir un método nuevo de reforma. Un método ¿okay? nuevo con una iniciativa de convocatoria de referéndum que además no conversa con el resto de la arquitectura. Totalmente disociado. Pero lo que tú dices es correcto. Claro, pero la pregunta no tiene relación alguna con este nuevo método. Exactamente. Sino de frente te dicen, vamos a una asamblea constituyente. ¿Cómo? Si no hay norma. Y lo que es peor es que además tiene otra falla técnica, que esa consulta encima dice que es para, si apruebas, la elección de miembros de asamblea constituyente. O sea, encima pones la carreta delante de los caballos, como yo dije en su momento. No, primero tienes que preguntar contra una norma. Tendría que ser así. La norma. Si apruebas la norma, paso 1, se incluye la del 207. Ok, después del 207 vas a tener que hacer otro referéndum para entonces decir, ok, entonces apruebas llamar una asamblea constituyente para ahí la sí, constitución, claro. Ahí recién viene. Y ahí. si te dicen sí, de allí recién tendrías que convocar a cuál va a ser el método de elección de los miembros. Son 3 pasos. Señores del Ejecutivo, miren, es tan fácil que debieron haber visto acá nuestros vecinos cómo lo hicieron en Chile. Y en Chile fueron 3 pasos porque lógicamente tiene que ser así. Y además hay que decir correctamente que en Chile, la primera vez que van a votar se llama plebiscito, porque no hay norma. Claro, exactamente, porque Chile no hay sí, norma. Exactamente. Y porque en Chile sí incorpora el plebiscito en su ordenamiento jurídico. Lo incorporó Pinochet. Exactamente. Nosotros no. Entonces, las cosas básicas de la vida que la gente no sabe. Pero en fin, y es alarmante porque... No, mira, eso es lo alarmante, ¿no, Rosa María? Porque para información de los que nos ven y escuchan, el señor Aníbal Torres es un profesor de Derecho, de Derecho Civil. Tiene por ahí viendo un texto de introducción al sistema jurídico, o sea, teoría del derecho, que se supone debería saber estas cosas, pero ¿y el doctor Landa?
O sea, no, la verdad que yo no entiendo. Lo único Nadie que puedo entiende. entender es que hay veces los cargos o el poder realmente a la Nada más, gente la además, trastocan, ¿no? hay que decir algo, él no ha salido a defender el proyecto como vocero del gobierno. No, no, pero su presencia avala eso, ¿no? Porque Obviamente, y además además porque ha votó a votado favor. además porque ha votado en el Consejo y de lo que se Así es, sabe, el único que salvó voto, según lo que ha trascendido, es el es ministro de Graham. Economía Así y es. eso significa que quieren cambiar además el ministro de Economía Claro, en un obvio. contexto de tanta inestabilidad como la de ahora. Eso sería una cosa también mucho más complicada en la estabilidad económica. Por eso, si tuviésemos que hablar de reformas, las reformas están en el sistema político. Claro, Y sí creo que se debiesen vertebrar desde la Constitución para que, por ejemplo, el Parlamento no tenga la seducción de cambiarte las leyes. Si lo claro. vertebras desde arriba, entonces haces más sólida la base. Porque mira, por ejemplo, te has comentado el tema de la reforma electoral en pleno partido. O sea, eso es una monstruosidad. Y habría que agregar que además le han presentado una denuncia constitucional en días pasados como mecanismo de presión al presidente del jurado por este Claro. tema. Entonces, esos excesos justamente ocurren porque el sistema político vertebrado en la Constitución no tiene los suficientes amarres como para poner las cosas en orden. Y eso sí es urgente, eso sí es necesario. Pero una Ah, asamblea constituyente, eso está más con el plan de Vladimir Cerrón, que tú ya has comentado, que para claro, poder que es el llevar a cabo su psicópata. locura necesita Claro. una asamblea, pues, ¿no? Ah, no, Sin sí, duda. claro, para Claro, estatizar lógico. todos los bienes privados, necesita una asamblea que, digamos, establezca algún mecanismo de abolición de la propiedad privada, o sea, algún mecanismo distinto al que está en la Constitución de hoy, Sí, porque correcto. hoy necesita ley expresa, pago de justifrexio en efectivo, y Correcto. eso no lo puede hacer un gobierno, digamos, que quiere apropiarse de los medios de producción. Por Pero supuesto. yendo despacio, Ujú, sí, hay algunas reformas que hay que hacer. ujú. Una es la del bicameralismo, que hemos conversado muchas veces. Sí, La otra es la de volver a la reelección de congresistas, porque lo que tenemos hoy es un Congreso de mala calidad, sí. porque los congresistas no tienen experiencia. Hay Ujú, algunos que no saben ni lo obvio. Bueno, en fin. ujú. Y tres, probablemente introducir el juicio político por delitos comunes para el presidente de la República, porque el artículo 117 ha terminado siendo anacrónico para las necesidades del Perú. También probablemente enfatizar en algunos otros aspectos como el momento en el que se elige al Congreso, la renovación del Congreso, que está ya planteado por el proyecto de Narra Tudela, en fin. Ese paquete, digamos, si solo tuviera 66 votos, sí podría ir a un referéndum, porque es un paquete normativo de reformas constitucionales. Y ahí Sí. viene la pregunta de estos días. ¿Cabría en esas preguntas la del adelanto de elecciones en una fórmula idéntica a la que está en la primera disposición especial de la Constitución? Indudablemente es una decisión del Parlamento, qué duda Ah, no, cabe. claro. Indudablemente es una decisión del Parlamento porque tendríamos que responderte que sí, sí, efectivamente. Es una fórmula constitucional que, si bien es cierto, se empleó en el año 2000 en un contexto también de una crisis, estábamos en una situación muy excepcional. Creo que eso es importante resaltarlo. Así es. En mi opinión, lo que tendríamos que hacer es ver si estamos también en una situación muy excepcional hoy como para emplear un mecanismo de esa naturaleza. A mí me da la impresión que sí. Sin embargo, también, Rosa María, me atrevo a decir que si lo empleásemos, creo que si es que va acompañado, y siempre y cuando vaya acompañado, con eliminar la disolución parlamentaria, porque si tú renuevas el Parlamento, yo por ejemplo pienso que debe renovarse por mitades y a mitad de mandato. Claro, ya, no, ahí sí, claro. Si tú incorporas renovación parlamentaria, entonces no tiene sentido la disolución y tú tienes que eliminar la disolución. Y si sinceras la vacancia por incapacidad moral, porque lo hemos conversado, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, y lo metemos en el 117, que es el juicio político del presidente,
entonces ya quitamos también el arma del Parlamento. O sea, ya desarmamos a los dos. Si los desarmamos a los dos, entonces me parece que sería lógico que ese adelanto de elecciones, ese recorte de mandato, se diga expresamente que es por última vez. Nunca más debe suceder una cosa así, porque si quitas la disolución, Doctor, si quitas lo otro, al menos ya existirían mecanismos de desahogo. Ok, pero no se puede declarar que algo no va a volver a pasar. Nunca. Pero te digo una cosa, Por ejemplo, en la Constitución de 1828, dice que, como decía Villarán, la madre de todas las constituciones del Perú, en la Constitución de 1828 hubo una fórmula bien interesante. Se decía que la Constitución no iba a tener, sus cláusulas iban a ser intangibles hasta que en 1834 se hiciera una revisión parcial o total de la Constitución, y solamente si existiese un mecanismo si hubiese una situación de emergencia con unos pesos adecuados, puso unas votaciones fuertes, se podía aprobar. Te lo digo porque cláusulas de intangibilidad, es decir, sí, claro, cláusula pétrea, explícita, en nuestra historia constitucional tenemos, y por eso es que cito la Constitución de 1828. Y lo digo porque si lo incluyésemos, tendría sentido siempre y cuando, vuelvo a repetir, es que solamente tendría sentido si es que tú tiras abajo disolución porque hay renovación a mitad de mandato y porque desarmas la incapacidad moral, porque los inseras en el 117. Si tienes esos dos anclajes, entonces ya no tiene sentido tampoco que se genere una fórmula así, porque imagínate, un gobierno que no estamos libres para nada, de un gobierno extremo, sea de derecha o de izquierda, que trate de ser lo más populista posible, podría moverte las masas para más bien generar volver a tocar ese precedente. Me da la impresión que deberíamos vacunarnos frente a eso, y por eso creo que debería ir de la mano con una reforma política mínima. Claro, lo que pasa es que en el fondo, si aceptáramos ese mecanismo como habitual, estamos transitando al parlamentarismo a toda velocidad. Y no solamente eso, sino que además estaríamos estatuyendo formas de revocatoria de mandato parlamentario y presidencial, que por último, sería cuestión también de debatir. No ahora, porque tampoco, quizá no es el tiempo, pero recordemos que la Constitución del 93 incorporó como uno de los derechos ciudadanos de democracia directa la revocatoria de autoridades. Y por eso, es más, ese es uno de los mecanismos de democracia directa, según las estadísticas que tiene OMPE, que más se emplea en el Perú. Lo que pasa es que la revocatoria de autoridades solamente es para regionales y municipales, pero no para representantes al Parlamento ni al presidente. Una posibilidad es transitar por ese camino. A mí me parece muy riesgoso. Pero por último, si nos damos cuenta, en realidad es un mecanismo de revocatoria. Claro. Pero habría que pensarlo, indudablemente. También, o como yo decía, estamos transitando a un mecanismo parlamentario, que es el presidente no logra formar gobierno, ¿no es cierto? Porque no logra gobernar, ese es el problema al final del día, y el Congreso dice, no, volvemos a elegirnos todos, disolvemos todo, elección general. Entonces, el poder del presidente emana del pueblo, pero con una validación del Congreso permanente. Es ir hacia un esquema cuasi parlamentario. O un mecanismo de revocatoria popular que también podría estar. O sea, lo que quiero decir al público es que lo que hay que transmitir al público es que no es que nos opongamos al debate constitucional. Al contrario, no, para nada. Pero dentro de los problemas reales que tiene el ejercicio del poder. No en lo que se refiere a los derechos de las personas, porque yo me temo que si lleváramos a una constituyente de los derechos de las personas, lo que vamos a tener es menoscabo de nuestros derechos. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, exactamente. Es más, yo agregaría a lo que has dicho, que además la gente se dé cuenta de una cosa. A ver, ¿quiénes creen que van a ir a la Asamblea Constituyente? Y es más, ¿ustedes creen, señores y señores, que no nos va a costar? ¿Ustedes creen que los asambleístas nombrados es gente experta en las cosas que van a aprobar? No, a esas personas les vamos a tener que pagar asesores, ¿no? Porque ellos
no van a saber redactar con la justa, van a redactar su nombre, ¿no? Entonces, ellos van a tener que contratar asesores y entonces va a ser otro congreso. Usted odia este congreso y a usted imagínese un congreso similar haciendo una constitución. Nos va a costar y probablemente suceda lo que está pasando en nuestro vecino del sur, en Chile, que en Chile aprobaron por 78% la convocatoria de una asamblea constituyente y los sondeos de opinión arrojan que ahorita es muy probable que la gente no apruebe la constitución en Chile. Es que es bien difícil aprobar una constitución en la que no estás. O sea, exactamente. El problema de los chilenos hoy es que y yo entiendo, por razones históricas, están dando una sobrerepresentación a los pueblos indígenas nativos, mapuches y demás. Pero el problema es que ellos están nombrados algo así como 116 veces en el proyecto de constitución y los chilenos y las chilenas que no son parte de nuestras comunidades están nombrados 6 veces. Entonces, si no estoy en la constitución, si no estoy en la foto, yo voy a votar por ella y soy la mayoría. Claro, ¿por qué quieres que pague yo la factura? Es así bien claro. Entonces, una manera de justamente, como estamos dándonos cuenta, sí hay reformas necesarias que hacer, pero entonces hagamos algo que no nos cueste, pero que nos dé mucha tranquilidad a todos, si cabe el término tranquilidad. ¿Cuál debe ser? Hagamos un debate abierto entre todos, sin que nos cueste. Creo que sí es tiempo también de la sociedad civil, ¿no? Es decir, de los espacios, ahora, yo creo los espacios que universitarios. En materia de derechos, lo primero que va a haber es unas marchas muy grandes para la pena de muerte. A la gente le encanta la pena de muerte, salvo cuando le toca de cerca, ¿no? Correcto, le encanta matar. Pero ahí toca que vamos a tener que hacer pedagogía, tratar de demostrar por qué eso no solamente no es la solución, sino que jurídicamente no se puede. Y explicar, nos toca explicar. Pero lo que creo sí es que necesitamos un diálogo abierto. ¿Cómo? Mira, creo que vamos a tener que apelar probablemente me parece que las universidades, me parece que probablemente los ciertos colegios profesionales, es decir, espacios donde la sociedad civil hable, porque todos tienen el derecho y las ganas de hablar, de poder entonces consensuar, pero definitivamente una asamblea constituyente no es la salida, esa no es la salida. Y lo que sí se necesita es reforma política. Nosotros hemos hecho también una propuesta de articulado para debatirlo, no como un insumo terminado, pero son cosas que tenemos que discutir, porque de lo contrario, la inestabilidad, venga quien venga, va a continuar. Estamos desde el 2016 así, dando vueltas. En los últimos 5 años hemos tenido, Rosa María, 5 presidentes, ¿no? 5 presidentes. Hemos hay tenido, algo no está funcionando. Exacto, 2 congresos. ¿Sabes cuántos presidentes de Consejo de Ministros hemos tenido? 11. Y tenemos 165 ministros en el último quinquenio, según las cifras que he revisado. Si ustedes creen que eso es normal, definitivamente, y eso no tiene que ver con la economía, eso no tiene que ver, lo que tiene que ver es con un problema de diseño político en la Constitución que sí hay que cambiar. Esa es la parte que hay que operar. Claro, pero abrir el debate es muy importante en esta materia. Ojo, cuando nosotros decimos no queremos una asamblea constituyente, nos referimos a que además la propuesta de conformación de la asamblea, lo que ha propuesto el Ejecutivo, es un disparate porque es la abolición del artículo 35 de la Constitución sin decirlo. O sea, ya los partidos políticos no forman la voluntad popular, como dice el artículo 35, sino personas individuales, además como representación, ¿no? O sea, los indígenas no pueden votar por los afroperuanos, ni los afroperuanos por los indígenas, ni estos a su vez por otras listas. Y lo que es peor es, ¿y cómo los vamos a identificar? Con carnet, pues, con carnet. Claro, o sea, ese es el problema, o sea, ¿y cómo sabemos? O sea, además hay una cosa, históricamente hablando, por si acaso también para que la gente que nos ve y nos escucha lo sepa, por si acaso, hubo una figura en la Constitución de 1933 que se llamaba el Senado Funcional. Claro. Que era un Senado que se supone debía componerse con una estructura que era por gremios. Se supone que los empresarios debían designar sus senadores, los sindicatos, los estudiantes. Bueno, el Senado Funcional nunca funcionó porque nunca se aprobó la ley. La gente nunca estuvo de acuerdo al final.
Nunca No, se además hay que implementó. entender el momento histórico. O sea, en el 33 el APRA proponía este esquema porque el corporativismo era la moda, sobre todo Correcto, italiana, correcto, que recorría el mundo del derecho correcto. constitucional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el corporativismo italiano lleva hacia el fascismo. Y por lo tanto, esas figuras fueron desechadas después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. ¿No? Lo Completamente. interesante, Rosa María, perdón la interrupción, es que la Constitución del 33, que es otra constitución longeva porque duró hasta el año 79, mira todos esos años y nunca se aprobó la ley. Funcionó un Senado que era Cámara melliza, pero porque la gente en realidad al final, ni la clase política, ni la gente lo llegó a entender. Entonces, Ahora, lo menciono hay que porque hoy en decir día- algo. No funcionó porque el 33 al 79, la cantidad de golpes militares que hubieron, Además, o sea, tienes además. democracias solo dos. La de Bustamante Claro, Rivero del 45 al Bustamante, 48 y Belaúnde del claro. 63. Luego tienes Bravo. a Benavides, a Odría, Ah, bueno, al triunvirato famoso, y claro. luego Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. O sea, claro. son mucho más Son gobiernos pocas. militares de facto. Correcto, pero el tema a lo que voy es que, en buena cuenta, esa figura que están tratando de hacer en esa constitución es una figura que, por ejemplo, ya, como digo, ya tuvimos y ya fracasó porque nunca se implementó, y dicho sea de paso, además, vamos, es la figura también que han empleado en Bolivia, es la que han empleado en Venezuela, es la que han empleado en Ecuador, entonces, a ver, vamos, no nos contemos los cuentos, ¿no? O sea, en realidad esto es un plan del serronismo, tiene otros fines, porque si estuviésemos en un momento histórico en donde, no sé, pues salido de una guerra o lo que fuera, en donde... O de un golpe caramba, militar o de lo que fuera, claro. Me da la impresión, es más, me da la impresión que el momento constituyente fue en realidad en el año 2000, 2001. O sea, me da la impresión que ese fue el momento, fue la oportunidad que se perdió. Creo que hoy estamos en una situación también muy compleja, muy complicada, pero frente a estos actores que son, para mí, distorsionantes de la idea de un cambio constitucional sano, entonces creo que no es conveniente para el país que pueda darse. Lo que necesitamos, sí, ahorita es una operación sola y exclusivamente en el tema de la reforma política. Ese es el meollo del asunto. Y además en el tema político hay que decir que desde 1992 con Fujimori, tanto a la derecha como a la izquierda, estas asambleas constituyentes lo que han hecho es siempre incorporar un artículo de reelección presidencial. Siempre. O sea, sea Chávez, sea Menem, o sea, fueron, a la derecha, si quieres, tienes o al peronismo, ¿no? Tienes a Fujimori, a Menem. En Argentina no se cambió la norma, eso permitió reelegirse a Menem, se cambia después con los Kirchner, se muere Kirchner, pero en fin. Y luego tienes Colombia, a Uribe, también igual. ¿Para qué se hace la reforma? Para reelegirse. Pero luego tienes a Correa y luego tienes a Evo. Entonces, toda América Latina que ha ido a procesos constituyentes ha incorporado una cláusula de reelección. Por más que ahora digan, no, eso no es... Eso, ya, esta historia ya la conocemos. Ya ha sido un trauma para el Perú la reelección de Fujimori y la reelección un trauma espantoso. Correcto. Es más, Rosa María, para que la gente también lo sepa, ahorita que acabas de mencionar a Evo, me acaba de venir a la memoria. En el caso de Evo Morales, es más, él sí tenía iniciativa de referéndum, que es lo que aparece en este proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Claro. Y eso se usó tan perniciosamente que incluso hay hasta un informe de la Comisión Interamericana en el cual llama la atención a Bolivia por el uso indiscriminado justamente de estos referéndums para que este señor pueda continuar reelegirse, al punto que incluso hasta usó al Tribunal Constitucional de su país, que tiene, por si acaso, y miren cómo la similitud de lo que propone la gente de Perú Libre, se lo he escuchado incluso también al señor Bermejo, que los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos por voto popular. ¿Saben quiénes tienen ese modelo? Los bolivianos. Los bolivianos, su Tribunal Constitucional, los elige el pueblo. Ni Estados Unidos. ¿Por qué? Y esto hay que explicarlo. Porque es una función especializada. Totalmente. Es absolutamente especializada. Es muy técnica. Correcto. Exacto. Lo que tenemos que hacer, como lo hemos conversado en otras oportunidades, es que
se separe el proceso de selección del de elección, porque en la elección quizá podría tener un componente de poderes políticos, pero la selección no puede estar en manos del poder político. Ahorita el Parlamento quiere elegir probablemente uno de los peores tribunales constitucionales al que nos enfrentaríamos, ¿no? O sea, están este señor Gutiérrez Tixe, que es el abogado, creo, de López Aliaga, están unas personas que además son hasta desconocidas, el socio del señor Amprimo, no sé, o sea, Claro. carambas, definitivamente tenemos que cambiar ese modelo, y en este contexto van a elegir un tribunal constitucional. Creo que lo primero es lo primero, y es lo que estamos conversando, reforma política que tiene que ir de la mano de un recorte de mandato, porque creo que también en las circunstancias en las que estamos no nos dan otra alternativa. Estamos en una situación muy complicada. Muy bien, muchísimas gracias a Luciano López por haberlo entretenido esta mañana tanto rato con nosotros. No sé si hay alguna pregunta, Abel. Sí, Rosa María. Sí, tenemos una pregunta. A ver que me baje el sonido acá. El Eduardo, eco, que nos baje el eco. Sí. Se ha lanzado una campaña publicitaria en favor de la Asamblea Constituyente desde la PCM. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué pasa ahí? Y te he mandado un documento que ha salido ahorita, les he mandado, es un comunicado, Rosa María, del presidente de la República, hablando sobre su tesis. ¿Es legal o no es legal, doctor Luciano, esto? Vamos que primero con la publicidad del presidente y despedimos al doctor Luciano López y yo voy leyendo el comunicado. Sí. Que el PCM haga una campaña publicitaria a favor de una asamblea constituyente. ¿Es legal o ilegal? A mí me parece que es ilegal. Es más, la Comisión de Venecia, que es una comisión de juristas internacional de mucho renombre, tiene aprobadas unas directrices y unos códigos de buenas prácticas para referéndums. ¿Por qué los menciono? Porque justamente una buena práctica es que el Estado que trata de promover un referéndum, no puede el gobierno nacional involucrarse en la publicidad de esa convocatoria usando recursos públicos. Entonces, me da la impresión que no solamente es contrario a esas buenas prácticas internacionales, a esos estándares, sino que me da la impresión que hasta incluso podríamos estar ante alguna figura delictiva, pero en todo caso es una cuestión que habría que darle más vueltas, pero al menos por esas razones me parece que es totalmente irregular y ilegal. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Luciano López. Yo les voy a resumir ahorita qué dice el comunicado del presidente. Dice que él no ha copiado nada, y que la culpa la tiene la prensa, maldita prensa, prácticas malditas, irregulares. Él no ha copiado nada. Ese es el resumen de él. Por el amor de Dios, señor presidente, ¿quién le ha redactado esto? Además está muy mal escrito, ha dicho sea de paso, pero en fin, eso no sorprende. Voy a leerles rapidito. Nadie le ha dicho que ha copiado, le han dicho que ha plagiado, ¿ya? Respecto a la información difundida por un reportaje periodístico sobre una supuesta copia a través de la tesis de maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, informa a la opinión pública lo siguiente: rechazo las imputaciones malintencionadas, entre comillas, no sé por qué está entre comillas, pero está entre comillas, malintencionadas, que ha hecho un programa periodístico sobre la veracidad de la tesis de maestría que hice hace más de 10 años en la Universidad César Vallejo, y que basándose en un software y se indican que hice una copia, entre comillas. De nuevo, y que basándose en un software se indican que hice una copia. Pucha, Dios mío, ¿qué tal castellano? Dios. Se supone que para tener una maestría tienes que hablar 2 idiomas, ¿ah? Ya, por si acaso, señor presidente. Eso no se lo recordaron, creo. Bueno, muy bien. A ver, no sé por qué malintencionadas va entre comillas ni por qué hice una copia. Nadie le dice que ha hecho una copia de su tesis. Nadie ha dicho que ha fotocopiado su tesis, ¿ya? Lo que han dicho es que párrafos enteros, páginas enteras de su tesis pertenecen a autores que usted no ha citado. Eso es lo que le han dicho. 2, desviendo cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectiva. ¿Por qué las 2 personas que usted se indica como validadores de la tesis y la tercera, que es un miembro del jurado, esas 2 primeras personas no existen? No están en RENIEC, no figuran. Espero que usted pueda producirlas, conseguir un teléfono, una dirección, un nombre, un DNI, algo, ¿no? En fin. La investigación contó con un asesor. No.
Todas las investigaciones de tesis tienen un asesor. ¿Dónde están los otros dos? Y fue sustentada ante los integrantes de un jurado calificado que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente. Obviamente es el procedimiento regular, pero usted presenta en ese trabajo a dos personas que no existen. 3, el documento de tesis presentado por el programa periodístico es buenísima. Esta es la del tinterillo, ¿eh? Esta es la del tinterillo. Carece de legitimidad porque no cuenta con ningún registro o sello. No tiene sello. Oigan, la Universidad César Vallejo ha entregado la copia de la tesis al programa Panorama porque se requirió formalmente. ¿Qué más legitimidad que la propia fuente te entregue? O sea, si el presidente de la República se va a excusar porque la copia no tiene sello, Dios mío, ¿quién es su abogado? Estas cosas mejor es reconocer. Bueno, en fin. No tiene sello. Esta denuncia es de tinte político, entre comillas, no sé por qué, y en parte es parte de un ¿qué es? Plan desestabilizador. Discúlpeme. ¿Quién le manda a copiar en su tesis hace 10 años y postular a la presidencia? No he copiado ni adjudicado autoría de terceros, tal y como de forma irresponsable pretenden hacer creer a la población. Es que no cita, señor presidente, de repente no estamos entendiendo los conceptos. Cuando uno toma el texto de otra persona, eso sí lo pone entre comillas y pone el nombre del autor y la obra. ¿Ok? Eso es citar. Usted usa comillas, el señor presidente, bastantes en su comunicado, pero no apropiadamente. En el mismo comunicado hay un mal uso de las comillas. Debería revisar esto con algún asesor. Y acá viene la prensa maldita. Es preocupante que la libertad de prensa y expresión se preste a los intereses particulares y antidemocráticos, construyendo narrativas periodísticas con el objeto de generar inestabilidad política a este gobierno y por consecuencia la gobernabilidad del país. Toda la culpa la tiene la prensa. Algunos medios de comunicación insisten en manchar mi honra y socavar la legitimidad que me otorgó el pueblo peruano en una elección transparente y democrática, avalada por organismos internacionales e internacionales. Es deplorable el contubernio de ciertos grupos de poder y sectores golpistas. Señor, ha plagiado su tesis, nada más. Esa es toda la explicación que se quiere. Todo lo demás está de más. O sea, yo víctima perpetua. Estas prácticas periodísticas, fuera de la objetividad, la verdad y la ética, solo nos hace recordar la etapa, solo nos hacen, falta la N, solo nos hace recordar la etapa oscura del periodismo de los años 90, cuando se negociaban las líneas editoriales de los medios de comunicación, portadas periodísticas digitadas y psicosociales. ¿Ah? ¿Y el plan B? ¿Qué cosa es? Por el amor de Dios, ¿qué tiene que ver con que plagió su tesis en los años 90? Respetando el marco democrático, invoco a los medios de comunicación a realizar su trabajo basado siempre en la verdad y la ética periodística. Dios, de verdad, ¿quién lo ayuda? El enemigo. El enemigo. Es un pésimo comunicado, está mal escrito, usa las comillas inadecuadamente y toda la discusión acá es un caso de comillas. Que las uses mal ya es un problema. Y esta víctima perpetua, esta lucha contra la prensa maldita, no explica por qué no hay citas a pie de página en su tesis. El documento ha sido entregado por la Universidad César Vallejo y la Universidad César Vallejo acaba de formar ayer un equipo de investigación. No dice nada sobre la identidad de las personas que validaron supuestamente el trabajo de campo que usted y su esposa hicieron. No responde a eso. ¿Dónde están esas personas? ¿Quiénes son? Hay un problema de falsificación ahí de identidad. Dios mío. Mucho mejor es decir la verdad. ¿Por qué no pueden decir la verdad a la primera? A la primera, ¿no? Y dices, bueno, sí, efectivamente, nos olvidamos de poner las citas. Ya, está bien. Es un error involuntario. Nos olvidamos de poner las citas. Suena mejor, ¿no? Sí, en efecto, efectivamente. No conocen ni el software, no conocen nada. Y por último nos explica
¿Por qué el presidente de la República y su esposa hicieron una tesis sobre equidad de género? De repente, el presidente nos puede explicar su tesis, contarnos de qué se trata, ¿no? Sería interesante. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María, le agradecemos al doctor Luciano López que ha estado esta mañana con nosotros y nosotros nos reencontramos mañana. Ya no se olviden, escríbanle a su congresista, ahí les he puesto la página web, Congreso de la República, usted entra, busca en Google, en la parte superior dice congresistas, ahí Exacto. entra usted y el correo está ahí al costadito de cada nombre de los congresistas, es decir, puede escribirle hoy mismo a su congresista. Hoy mismo, escríbanle por favor y díganle, señor congresista, yo voté por usted en las últimas elecciones, teniendo en cuenta que usted iba a hacer algo bueno por la educación de mis hijos, y he visto con mucha sorpresa y mucha preocupación una carta respetuosa, ¿no? Que se va a aprobar una norma que destruye la autonomía fiscalizadora y regulatoria de SUNEDU, dañando la educación universitaria de nuestros hijos. Y le pido, por favor, que deje en paz a la SUNEDU y que no se una a esa iniciativa. Yo les digo, yo calculo que al tercer o cuarto mail que le llega a un congresista, su asesor le dirá, oiga, están entrando bastantes cartas de este tipo pidiendo esto. Así, sí, y de repente son miles. Ahora, si miles de comunicaciones no tienen ningún efecto, ¿por qué creen que no tienen ningún efecto? Porque el peso de los intereses económicos es más fuerte que la voz del pueblo. Lamentablemente. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir ahora sí. Nos vemos, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.